Pero para entender un poco esto ya en la práctica del día a día, que los ciudadanos nos encontramos en esta indefensión, por lo menos de la información científica y la validez académica, si se quiere, está con nosotros la doctora Linda Guamán, asesora de la Secretaría de Salud del municipio, científica, docente universitaria y es estudiosa de estos temas. Doctora Linda Guamán, gracias por acompañarnos como siempre a esta hora, muy gentil. Hola, ¿qué tal? Buenos días, con mucho gusto. Bueno, la poca información que se tiene básicamente viene del Reino Unido, que ha prendido las alarmas este fin de semana. Aparentemente los médicos y científicos le habían hecho un seguimiento a algunos casos, sobre todo en el sur de Inglaterra, donde aparentemente esta nueva cepa tendría otros comportamientos. ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora, doctora, usted que está en la comunidad científica? Bueno, creo que lo que ha hecho Inglaterra es algo que muchos países vamos a tener como lección. La única razón, diría yo, por la cual ellos han detectado la gran prevalencia de esta cepa es porque hacen un excelente trabajo respecto a secuenciar los genomas virales de aquellas personas que dan positivo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando le das el diagnóstico positivo a una persona, le estás diciendo usted porta el virus. Allá no se quedan solo con eso. Además de decirte tú tienes el virus, te dicen y entonces voy a extraer una muestra para identificar qué tipo de virus es, porque sabemos que es SARS-CoV-2, pero puede haber cambiado. Entonces, para que tengamos una idea, de cada 100 personas a quienes le dan un diagnóstico positivo en el Reino Unido, a 10 de ellas, además, se hace secuenciamiento del genoma viral para identificar qué tipo de cepa es. Entonces, ese trabajo que ellos hacen es tan grande, tan amplio, tienen un financiamiento de más de 20 millones de libras para hacer esto, que para poner un poco en la escala de la magnitud de lo que están haciendo, en una semana el Reino Unido secuencia más genomas virales que Alemania y que Francia juntos desde el inicio de la pandemia, ni siquiera comparar con nosotros. Entonces, por un lado eso, ¿por qué está pasando eso en Reino Unido? Porque ellos pueden detectar. Y lo digo esto porque en otras ocasiones ya hemos tenido escenarios similares con otras, por ejemplo, otras características de la pandemia, por ejemplo, la positividad. Siempre en Quito somos conocidos por ser la ciudad que más casos positivos tiene. Y eso enciende las alarmas respecto a de que de pronto aquí estamos muy mal. Cuando en realidad tenemos más positivos porque hacemos muchísimo más testeo. En UK, entonces, ahora no es que solo ahí esté la cepa, es que ellos están identificando. Es probable que la cepa que desde marzo se identificó ya esté en todo el planeta. De hecho, en África también ya se ha descrito su presencia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un mejor trabajo monitoreando las cepas. Aquí en el país tenemos infraestructura y tenemos capacidad para hacer ese seguimiento a nivel molecular. Doctora, para entender un poco así de manera didáctica para los que no somos científicos y solamente leemos lo que nos cae por ahí, sobre todo en el internet, y hay mucha fake news, noticia falsa. Esta mutación del virus, o digamos, como que el virus se va adaptando a una nueva realidad, han dicho los científicos, y se va modificando de la primera información que tenían ustedes como médicos científicos, de la que fue a principios de la emergencia, en febrero, en marzo. Y que esta nueva cepa sería menos letal, es decir, da los mismos síntomas, produce las mismas reacciones en el cuerpo, pero no necesariamente puede llegar a la mortalidad, salvo en casos excepcionales, han dicho algunos científicos en Inglaterra sobre todo, si la persona tiene algún antecedente de morbilidad. Entiendo que es así. A ver, para eso tenemos que entender cuál es el éxito de los virus y por qué están presentes. Yo creo con certeza que son las primeras formas, las entidades biológicas del planeta Tierra, ¿no? De los primeros que estuvieron aquí. Entonces, el éxito para haber sido los primeros y para continuar hasta estos días es que ellos tienen una gran capacidad de adaptación con el huésped al que están parasitando. Recuerda que si algo tenemos en común los seres vivos, nosotros, las plantas, los animales y hasta las bacterias, es que nuestro principal enemigo son los virus, en todas las formas de vida. Y ellos se han acoplado a todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando el virus entra, lo que menos le interesa es matar a su huésped. Porque el momento que su huésped muere, él también se inactiva y deja de poder infectar a otras personas. Por eso es que los virus más exitosos son aquellos como el de la gripe, que a lo largo del tiempo se ha adaptado tanto a nosotros como huésped, que si bien nos causa enfermedad, no nos causa la muerte
se pasa de una persona a otra de manera relativamente sencilla y es por eso que sigue estando presente en todas las temporadas. Lo que se espera entonces de coronavirus no es que se vuelva más mortal. ¿Y esto por qué? Otra vez bajo el mismo razonamiento. Si esta cepa muta y se hace mucho más mortal, probablemente eso haga que se disemine menos, ya que el huésped muere rápido, no puede viajar, no contagia, tiene síntomas más graves, se aísla. Entonces, lo que se espera ver de coronavirus es más bien que con el paso del tiempo se adapte mejor al huésped, sea menos mortal, una mortalidad menor a la que tenemos hoy en día. Y es por eso que ya se ha visto en el caso de esta cepa que lo más probable es que no cause más mortalidad, probablemente sea más transmisible, y ya vas a ver que mi vocabulario está lleno de supuestos de es más probable, es menos probable, hasta el momento tenemos, pero es que eso es lo que hay. No podemos tener certezas, menos cuando llevamos estudiando meses esta nueva cepa del virus. Doctora, entiendo que en Ecuador algunas academias, laboratorios científicos, universidades como la UTE, la San Francisco, la UES de Guayaquil, tienen sus laboratorios de genética y están trabajando precisamente en el tipo de cepas que está en el Ecuador. No sé si esto también sea otro elemento de juicio como para tener una evidencia científica y ver la evolución y el comportamiento del virus. Un poco esto digo para que la gente también se tranquilice de que aquí también se hace ciencia y que de alguna otra manera están alertas y pendientes de cualquier cambio en el comportamiento genético. De acuerdo, como tú has mencionado, esas tres instituciones, San Francisco, UES y UTE, tienen secuenciadores, tienen equipos de investigación con la formación necesaria para poder hacer el seguimiento, en este caso epidemiología molecular, es decir, secuenciar los genomas de los virus, identificar los cambios y depositar esas secuencias para la comunidad científica internacional. Lastimosamente sigue siendo una tecnología bastante costosa, es caro secuenciar genomas, tarda bastante más tiempo que el diagnóstico, por ejemplo. En ese sentido, lo que más requiere la academia hoy en día es apoyo gubernamental o privado para poder tener financiamiento que les permitan hacer este seguimiento, ¿no? Las universidades, al igual que varios otros sectores, han sido grandemente golpeados por la pandemia y en este momento disponer de fondos a la escala que se requiere para poder hacer seguimiento, digamos, como Inglaterra, al 10% de los positivos, es algo que implica muchísimo dinero. Pero es importante este llamado de atención de lo que sucede ahora mismo para que entendamos que tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles de la salud pública para poder hacer contención de la pandemia. Pruebas, esta parte de secuenciamiento de los genomas, tenemos que hacer rastreo comunitario, tenemos que hacer aislamiento, tenemos que hacer apoyo psicológico, etc. Esta es una problemática integral y debemos tomarla como tal. ¿Qué recomendación le daría usted a los ciudadanos que nos miran a esta hora, que seguramente están muy preocupados, más allá de las decisiones tomadas desde el punto de vista gubernamental o jurídico en el tema del estado de excepción? También ha habido un poco de relajamiento y no hay que ser muy alarmista, pero se ha visto en los centros comerciales, sobre todo en Quito y en Guayaquil, donde está la mayoría de los casos y donde se concentra la mayor cantidad de personas, acumulaciones, de aglomeraciones, y como que la gente se ha relajado, digo yo, porque claro, no hemos tenido esos casos tan dramáticos que vivimos en abril, por ejemplo, y claro, evidentemente esto para las autoridades sanitarias ha sido uno de los fundamentos para tomar esta decisión. Seguramente hay también del otro lado, pero creo que la indisciplina nos está pasando factura. Bueno, yo creo que primero tenemos que mantener la calma, ¿no? El pánico nunca nos va a llevar a ningún lugar. En Inglaterra están viviendo lo que están viviendo porque hacen un muy buen trabajo persiguiendo los genomas virales. Por eso los han identificado. No quiere decir que en otros países del mundo no existe esta cepa, es solo que no necesariamente se secuencia en la cantidad, en la magnitud que lo está haciendo Inglaterra. Probablemente la cepa esté aquí, no sabemos. Si es que desde septiembre ya se describió, hay muchas probabilidades. Que no sepamos que esté es otra cosa, porque no hacemos seguimiento adecuado en la parte de epidemiología molecular. Ahora, mi mensaje es, el virus en su cepa original ya es suficientemente asustador
como para que tengamos las medidas que tenemos que mantener. No creo que sea necesario tener la alerta en un canal de televisión diciéndonos tenemos una cepa que es más mortal o más transmisible, que no es el caso, o la vacuna no va a funcionar, que tampoco es el caso, como para que tengamos conciencia y en estas festividades próximas seamos cautos. Otra vez, la cepa original ya es lo suficientemente transmisible, ya causa la suficiente mortalidad como para que solo con ese antecedente tengamos las medidas de precaución que, como tú bien indicas, nos hemos olvidado. Entiendo que luego de 9, 10 meses de pandemia nos agarra cansados. Entiendo que lo que más queremos es ver a la familia, pero tenemos que seguir las recomendaciones. Estoy de acuerdo con la gran mayoría de ellas. Creo que ante lo vivido este fin de semana en el centro de Quito, en los centros comerciales, es necesario imponer restricciones, porque finalmente nosotros vamos a ser quienes paguemos las consecuencias las primeras, segundas semanas de enero, cuando tengamos un rebrote, un pico, ya no tengamos camas, etcétera. Entonces, es mejor mantener las medidas que durante toda la pandemia hemos insistido tanto las instituciones de salud, mantener el aislamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Doctor, este aporte de los científicos, la academia y quienes están en esta actividad, en esta disciplina de la genética y esto que usted se dedica y algunos de sus colegas, necesitarían tener una especie de nexo con la Autoridad Sanitaria Nacional para un poco ir dando, más allá de que ya lo tiene, evidentemente, dando, digamos, un mapeo de cómo se va moviendo el virus de acuerdo a estas investigaciones científicas, para de alguna u otra manera que sea elemento de juicio para la toma de decisiones. ¿Existe esa comunicación interdisciplinaria entre ustedes? Sí, bueno, cuando una institución quiere tomar la muestra de un paciente y utilizarla con fines de investigación, requiere un permiso del Ministerio de Salud Pública a través de la institución competente. Entonces ellos están en pleno conocimiento cuando una universidad decide tomar una muestra más allá del diagnóstico y hacer investigación, que en este caso sería el seguimiento genético del virus. Entonces se tiene que hacer un procedimiento que en el contexto de la pandemia se ha vuelto mucho más corto de lo que normalmente es para hacer un permiso de investigación y trabajar con muestras humanas. Entonces sí, el Ministerio de Salud Pública está consciente de cuáles son las instituciones que tienen capacidad y aquellas que están interesadas en hacer investigación en este campo, como tú bien decías, el seguimiento del virus, la epidemiología molecular del mismo. Doctora, ahora que Pfizer ha dicho ya oficialmente, lo escuchaba ayer a un vocero de BioNTech en Alemania, de que ellos están seguros que en esta nueva cepa, que aunque todavía la información es muy preliminar, lo han dicho y lo han ratificado, no hay una evidencia científica de que esto sea así de rápido, han dicho muchos. Incluso la OMS ha salido a dar un mensaje de calma de que la cepa que han descubierto los ingleses no necesariamente tiene por qué alarmarnos. Sin embargo, ya todo el mundo se ha blindado de alguna otra manera, cerrando vuelos con el Reino Unido. Decía el vocero de Pfizer que ellos están seguros, aunque tienen que hacer las pruebas técnicas respectivas, de que su vacuna sí podrá ser efectiva con esta nueva cepa, con esta nueva mutación. Esta carrera científica versus la carrera de los laboratorios médicos, que usted sabe que también hay detrás de eso un gran negocio, ¿puede darnos ciertas certezas de que cuando venga el primer lote de vacunas la gente pueda estar algo protegida cuando ya comencemos con esta nueva etapa? Yo creo que durante la pandemia los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo, pero el que se viene es algo que los medios tienen que considerar como vital, y es mandar el mensaje adecuado a la población de que se tienen que vacunar, de que la vacuna es segura, de que la vacuna es efectiva, de que al vacunarte tú, no solo la protección es para ti, sino mucho más grande es el impacto en tus hijos, en tus seres queridos, en todos aquellos a quienes amas. Aunque independientemente de tu creencia consideres que la vacuna no es la mejor alternativa para ti, si lo haces, estás protegiendo al resto. Ese es el mensaje que se tiene que enviar. No, la vacuna, ¿por qué se ha hecho en tan corto tiempo? No se empezó desde cero, ya esta tecnología era muy conocida, nunca hubo tanta inversión millonaria para hacerla, nunca hubo tanta colaboración de laboratorios, investigadores y gobiernos para hacerla, es por eso que se hizo tan rápido. Entonces, es seguro, ese es el mensaje primero con el que quiero comenzar, porque creo que es importantísimo que la gente entienda
que apenas llegue, yo no soy grupo prioritario, seguramente no la voy a recibir, pero si de mí dependiera, estuviera ahí en primera fila para recibirla, porque considero que como se han hecho las cosas con las dosis que están aprobadas, son seguras. Dicho esto, en este punto con la nueva cepa no sabemos cómo podría influir en la efectividad de la vacuna, aunque es probable que muy poco. La mayoría de las vacunas lo que hace es despertar una respuesta inmune basada en anticuerpos que neutralizan el virus contra varias zonas de esta proteína S de la espícula, contra muchas de esas zonas. Entonces, además, no solo se activa esa inmunidad de un tipo, se activa otro tipo de inmunidad que se conoce como inmunidad celular. Por lo tanto, es improbable que la mutación en algunos sitios pueda cambiar la efectividad de toda la vacuna porque es en contra de la proteína, es una proteína muy, muy grande. Sin embargo, es importante que podamos hacer el seguimiento de cómo va cambiando la cepa, porque no podemos descartar que con el paso del tiempo se acumulen mutaciones que eventualmente puedan guiar hacia que de pronto sí la vacuna tiene efectividad. Entonces el seguimiento es algo que, lo que sí tenemos que trabajar, porque, y tampoco es algo inédito, la vacuna de la influenza, por ejemplo, a cada año se tiene que tomar, porque justamente se adapta a la cepa que circula ese año, es decir, al virus que cambió ese año, que incluyó algunas mutaciones, por lo tanto se hizo ligeramente diferente en algunas regiones y es por eso que cada año te tienes que vacunar de influenza. Puede ser que finalmente suceda esto con coronavirus y por eso tenemos que saber, y ahí la academia juega un papel muy importante. Doctora, le quiero agradecer, pero antes de eso, solamente un par de consideraciones desde el punto de vista ya de la eficacia de estas vacunas. Ya sabemos que viene la de Pfizer, pero también está la de Moderna y también están a la cola algunas, la de la iniciativa COVAX, incluso la rusa. Para Ecuador, para los grupos etarios y para nuestras circunstancias incluso geográficas y socioeconómicas, ¿la vacuna de Pfizer es la que más se puede adaptar a estas condiciones o cree usted que las que vienen atrás, llámese Moderna, la iniciativa COVAX e incluso la rusa que se habla de que podría venir a este lado del mundo, podrían ser igual de seguras? Sí, la seguridad de todas no es algo que a mí me preocupa, porque finalmente solo van a ser aprobadas si son seguras. En ese sentido, todas van a cumplir ese criterio de seguridad y todas, para ser aprobadas, van a cumplir el criterio de eficacia en diferentes porcentajes, algunas más que otras. Sin embargo, cuando tú haces la aprobación ante la FDA, tienes un panel abierto transmitiendo en vivo la sesión del comité técnico que hace la aprobación. Eso es un acto de transparencia, da seguridad. Tú en cualquier país del mundo puedes seguir todo aquello que se ha descrito en los ensayos que hicieron y saber por qué sí o por qué no es aprobada. Entonces, la seguridad y la eficacia no es algo que varía conforme el país. Si finalmente es 99% segura y eficaz, tal cual va a venir al país, y en ese sentido nosotros tenemos que, obviamente, también con nuestra entidad competente de control, hacer un análisis previo y luego sí otorgar la aprobación. Mi querida doctora Linda Guamán, como siempre un gusto y gracias por aclararnos y darnos seguridad científica en este caso, muy gentil. Gracias, un buen día para todos. Gracias a la doctora Linda Guamán, genetista, investigadora, docente y asesora de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, a propósito de esta información aún confusa, aún con muchas preguntas y muy pocas respuestas científicas de esta famosa cepa de coronavirus que se ha detectado en el Reino Unido y en Europa y que ha prendido todas las alarmas en el mundo. 7 de la mañana con 27 minutos, vamos a hacer una pausa y al regresar estará con nosotros el titular de la cartera de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos.